The question is, why is the church so full of false doctrine? La pregunta en español es ¿por qué la iglesia está llena de falsa doctrina? Because ever since the beginning, Porque desde el principio all you have to do is look at 1 John. Let's look at it. 1 John 4. Bueno, lo primero que debemos hacer realmente es buscar a Primera de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Verse 1. 1 John 4, 1. Capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1. Go ahead. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. So, why is there so much false doctrine in the churches? Entonces, ¿por qué hay mucha falsa doctrina en la iglesia? Because there's so many false prophets in the world. Porque precisamente hay muchos falsos profetas en el mundo. The reason you have so much bad doctrine in the churches La razón por la cual nosotros tenemos muy mala doctrina en las is iglesias, because you have bad men and bad women in the pulpit teaching it. porque nosotros tenemos muchas veces malos hombres y malas mujeres enseñando esa falsa doctrina. And churches that don't test the spirits. Y en iglesias donde no se prueban los espíritus. Do you remember how the Bereans dealt with the Apostle Paul's teaching? ¿Ustedes se acuerdan cómo los de Bereas comenzaron y lidiaron cuando Pablo estaba enseñando? Why were the Bereans counted noble? ¿Por qué se les llamaba a los de Berea nobles? Because they did something. Porque ellos hicieron algo. What did they do? ¿Qué hicieron? Even when a man came to them Aun cuando un hombre venía a ellos, who claimed to be an apostle, que proclamaba ser un apóstol, they did not believe him just because he said it. ellos no le creyeron porque él no más lo decía. They searched the scriptures to see if what he said was true. Ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. We have so much bad doctrine in the church Nosotros tenemos demasiada falsa doctrina en la iglesia because there's so many false prophets in the world porque hay muchos falsos profetas en el mundo proclaiming bad doctrine, proclamando una doctrina que es falsa, and the churches don't have a Berean spirit. y las iglesias no tienen un corazón como los de Berea. They let it happen. Ellos dejan que pase. If churches did what the Bible said, Si las iglesias hacen lo que la escritura dice, if a man speaks heresy, si un hombre se para y enseña herejía, they're going to throw that guy out of the church. la iglesia va a tirar a ese hombre afuera, lo va a sacar. I mean, let's look at one more thing. Go to the book of Revelation. Vamos a mirar otra cosa más y veamos el libro de Apocalipsis. If you look at Revelation chapter 2, El capítulo 2 de Apocalipsis, verse 2. capítulo 2, versículo 2. Here's the church at Ephesus. Aquí tenemos la iglesia de Éfeso. Jesus Christ is telling us about their works. El Señor Jesucristo nos está diciendo acerca de las obras de esta iglesia de Éfesos. Notice what's said in verse 2. Dese cuenta de lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Do you see what Jesus Christ is commending this church for? ¿Te das cuenta lo que el Señor Jesucristo, por lo que el Señor Jesucristo está alabando a esta iglesia? They could not bear with those who were evil. Ellos no podían soportar a aquellos que eran mentirosos. He's not talking about just any kind of evil. El Señor Jesucristo no está hablando acerca de cualquier tipo de maldad o de mentiroso. He's talking about the evil of those who call themselves apostles and are not.
Él está hablando de aquellos mentirosos que se hacen llamar apóstoles y no lo son. They came teaching what was not biblical. Ellos vinieron a estar enseñando cosas que no eran bíblicas. And the Ephesians were faithful to test them. Y la gente de Éfeso era fiel para probarlos. They wouldn't endure such teachers in their midst. Ellos no dejaban que esta clase de maestros estuvieran en el medio de ellos. One of the problems is we have too many churches who fear the pastors. Uno de los problemas que tenemos es que muchas de las iglesias le tienen miedo al pastor. And you've got pastors saying, you better not touch the Lord's anointed. Y nosotros tenemos muchos pastores que están diciendo, mejor que no toque a el ungido de Dios. That's a bunch of garbage. ¿Saben qué? Eso es una basura. Churches have a responsibility to keep their churches pure. La iglesia tiene una responsabilidad de conservar la iglesia pura. If a man stands in that pulpit and doesn't preach good doctrine, Si un hombre se para en ese púlpito y no enseña una doctrina sana, the church needs to rise up and say, you can't be our leader anymore. entonces la iglesia se necesita levantar y decirle, usted no puede ser nuestro líder más. Because if he's teaching bad doctrine, he's not qualified to be leading this church. Porque si esa persona está enseñando una doctrina que no es sana, entonces esa persona no está calificada para liderar esta iglesia. Or any church. O quizás cualquier You iglesia. know why? ¿Sabes por qué? Because 2 Timothy chapter 4 Porque en 2 de Timoteo capítulo 4 specifically says that a preacher is charged to preach the word. específicamente dice en ese versículo que el predicador está encargado, Dios lo ha encargado de predicar la palabra. Preachers don't have the liberty to preach anything they want. Los predicadores no tienen la libertad de predicar lo que a ellos se les antoje. Look at it. 2 Vam- Timothy chapter 4. Vamos a mirarlo. 2 de Timoteo 2 Timothy 4, capítulo 4. 2 de Timoteo verses capítulo 4. 1 through 4. Ok, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. You see what the responsibility of the preacher is? ¿Usted se da cuenta cuál es la responsabilidad del predicador? Under the inspiration of God, Paul tells Timothy, Bajo la inspiración de Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verse 2, preach the word, en el versículo 2 le dice, predica la palabra. over against verse 3 and 4, En el versículo 3 y 4, where people want teaching because they have itching ears. esa predicación debe estar sobre inclusive la idea de que estos hombres tenían comezón de oír conforme a sus propias concupiscencias. They turn away from listening to the truth. Ellos se fueron de escuchar a la sana doctrina, a la verdad. But a faithful preacher isn't going to give in to the itching ears of people. Pero el predicador, que es un predicador fiel, no le va a estar predicando a la gente lo que ellas quieren oír, a la gente que tiene comezón de oídos. He is going to show himself approved to God by preaching the word. Él se va a mostrar aprobado delante de Dios predicando la palabra. Even when the word says hard things. Aun cuando la palabra de Dios dice cosas que son duras. Well, the question is, how do we respond to bad doctrine coming across the TV? Okay, la pregunta básicamente es cómo nosotros respondemos cuando la falsa doctrina viene en un medio como lo es Enlace. We can't prevent that from happening. Nosotros no podemos hacer que eso pase. We can't prevent that any more than they could prevent many false prophets going out into the world in John's day. Nosotros no podemos prevenir eso de la misma forma
como venían muchos falsos profetas en los tiempos de Juan. One of the things we have to remember Una de las cosas que debemos recordar is the devil is very real. es que el diablo es realmente real, He's a liar. es un mentiroso, He is behind false doctrine. él está detrás de la falsa doctrina. False doctrine is not going to go away until the end of this world. La falsa doctrina no se va a ir hasta el final de este mundo. We can't prevent it from coming at us. Nosotros no podemos prevenirla de venir hacia nosotros. Our responsibility is to train our people in the Word of God so that they can identify bad doctrine when it comes. Nuestro propósito y nuestro objetivo es entrenar a la persona con una sana doctrina de manera que cuando ellos observan o reciben una falsa doctrina, ellos pueden discernir.